Padre eterno y poderoso, te damos honra y gloria a ti esta mañana. Te alabamos y te bendecimos, Dios fiel y verdadero. Señor, esta mañana te pedimos perdón por nuestros pecados, nuestras faltas, así como también nosotros perdonamos a los que han pecado en contra de nosotros. Y esta mañana te pido que nos laves, Señor, en tu sangre preciosa. Te pido, Señor, que derrames más de tu gracia, tu misericordia sobre nosotros este día. Y te damos gracias en todas las cosas. Te amamos este día, te honramos y te reconocemos. Señor, traemos ante ti nuestros diezmos, nuestras ofrendas, pidiendo, Padre, que tú bendigas siempre al dador alegre. Te amamos, te glorificamos y te exaltamos, Señor. Gracias, Padre. En el nombre del Santo de Israel, Yeshua HaMashiach, lo pedimos todo. Señor, toca mi boca, Señor. Cuando abra mi boca, llénala tú esta mañana al compartir tu palabra santa. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Yeshua HaMashiach, te pedimos todo. Amén. Esta mañana quisiera titular este mensaje: De repente apareció Dios. De repente apareció Dios. Vamos a tomar un break en nuestros estudios en el libro de Juan y vamos a ver este mensaje, esta narrativa que se encuentra en el capítulo 9 de los Hechos. Capítulo 9 de los Hechos, comenzando en el verso 1. El apóstol Pablo, su nombre hebreo es Saúl o Shaul. En español es Saulo y le pusieron su sobrenombre griego Pablo o Paul, posiblemente para relacionarse más con las culturas de ese día, porque eran dominadas por Roma, pero el idioma común era el griego. Y Shaul o Pablo fue creado estrictamente en la escuela de los fariseos. Y si ustedes estudian a los fariseos, se van a dar cuenta que eran muy estrictos y guardaban la ley tal vez mejor que nadie más, aunque sabemos que la ley no salva a nadie, ¿verdad? Y Pablo, Shaul, fue educado por un fariseo muy sabio que se llamaba Gamaliel. Y lo enseñó en todas las cosas a Pablo. Si ustedes se acuerdan la historia de Gamaliel, cuando arrestaron a los apóstoles y les prohibieron estrictamente que no predicaran en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua, ¿se acuerdan ustedes que los azotaron y los dejaron ir? Pero antes de eso, Gamaliel echó a un lado a los apóstoles, los echó fuera y habló con el concilio, con el Sanedrín, que era compuesto de fariseos y era compuesto de saduceos. Y les dijo, hombres, les dijo, hermanos, tengan cuidado con lo que están haciendo. Dice, hace un tiempo se levantó un hombre diciendo que era el Mesías, armó un motín, los romanos lo mataron y se dispersaron. Después se levantó otro diciendo que era el Mesías en rebelión en contra de Roma. Los romanos lo tomaron, lo mataron y se acabó. Dice, pero a este Jesús, a este Yeshua que están predicando, lo prendieron, lo tomaron, lo crucificaron, y en vez de que sus seguidores se esparcieran y quedaran en nada, el movimiento está creciendo. Dice, y les digo, tengan cuidado que posiblemente se encuentren resistiendo a Dios. Un consejo sumamente sabio.
¿verdad? Les digo, tengan cuidado que no estén yendo en contra de Dios. Y los despidieron y pues obviamente no hicieron caso. Se siguió persiguiendo a la iglesia. Pero este Gamaliel era un hombre de una talla diferente. Pues obviamente nadie sabe si Gamaliel se salvó o no, pero era un hombre muy sabio. Y Pablo fue uno de sus discípulos. Ahora, Pablo, yo pienso que más que ninguno de sus contemporáneos, tomó su judaísmo, su religión, más en serio que todos los demás. Era celoso por las cosas de la ley y por lo tanto odiaba a Jesús, a Yeshua, y odiaba a sus seguidores. Y lo que empezó a hacer es que empezó a perseguir a la iglesia. Tomó a los guardias del templo y comenzó a arrestar a los hermanos de la iglesia que era conocida como el Camino, y los empezó a echar a la cárcel, los torturaban, queriendo que renunciaran a su fe. Y el caso es que persiguió severamente a la iglesia. Fue a los pies de Pablo donde se pusieron las ropas de Esteban, el primer mártir creyente, y él estuvo de acuerdo con que apedrearan a Esteban. Y después de que se quedó satisfecho de lo que estaba haciendo en Jerusalén, dijo, ¿sabes qué? Tenemos que ir en todo el imperio y tenemos que arrestar a estas personas. Y le pidió permiso al concilio de ir a Damasco para seguir persiguiendo a la iglesia. Ahora, Pablo no necesariamente, hermanos, era un hombre malo. No era un hombre malo. Lo que pasa es que cuando hay religión sin Dios, sin la gracia de Dios, cuando hay religión sin la misericordia de Dios, entonces la gente hace cosas malas. Estudien, ¿cómo se llamaba en España? La Inquisición española. Los terribles estragos que se le hicieron a los judíos y a los creyentes, a los verdaderos creyentes de Dios. Y se van a dar cuenta que el espíritu religioso, el espíritu legalista, es un espíritu homicida. Es un espíritu violento, sin misericordia. ¿Se acuerdan ustedes que cuando Jesús contradecía a las autoridades religiosas, qué empezaron a hacer? Empezaron a hacer un complot para matarlo. Es un espíritu homicida. La religiosidad, hermanos, si no se está de acuerdo con las personas religiosas, lo primero que quieren hacer es matarte. Es el espíritu religioso. Y ha operado a través de toda la edad, desde Adán hasta hoy. Se han cometido atrocidades en nombre de la religión, no en nombre de Dios. Dios no está de acuerdo en estas cosas, sino que el hombre religioso, su religión se vuelve su Dios. Y no tiene nada que ver con el Dios de la misericordia, el Dios de la justicia, el Dios de la gracia. Y Pablo, lleno de este espíritu, ¿verdad? Él pensaba que estaba haciendo lo correcto, lo más triste, que se han cometido atrocidades a través de todos los siglos y creen que están haciendo la obra de Dios. Y Pablo, lleno de ese espíritu religioso, dijo, voy a ir a Damasco y voy a hacer lo mismo que estoy haciendo aquí en Jerusalén. Vamos a comenzar en el verso 1. En Hechos 9 dice, en el nombre del Señor, Saulo o Shaul o Pablo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote
y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, eran llamados el camino. Muchos creen que el camino era compuesto de esenios. Los esenios eran un grupo que se habían apartado de los judíos ortodoxos, de los sacerdotes en Jerusalén. Hicieron una comunidad en Qumrán, allí donde encontraban los rollos del Mar Muerto. Y ellos estudiaban las escrituras y creían las profecías de los profetas y creían todo lo que se había escrito con relación al Mesías venidero. Los esenios rechazaron la religiosidad de los fariseos porque, como habíamos hablado la semana pasada, los judíos ortodoxos, hermanos, no estudian como primariamente las escrituras, la Torá, la Tanaj, la ley de los profetas. Ellos estudian la Mishnah, el Talmud, otros libros que son comentarios, pero no estudian necesariamente directamente la palabra de Dios. Y por eso es que cuando Jesús anduvo, les echaba en cara las tradiciones de los ancianos. Jesús les dijo, ustedes toman las tradiciones de hombres y las hacen, las equivalen a las escrituras. Y Pablo, pues estaba lleno de eso. Y odiaba a Jesús, a Yeshua, y odiaba a los creyentes, porque él pensaba que ellos habían creado otra religión sin comprender que Jesús Yeshua había cumplido la ley. Y los esenios fueron los que abrazaron al Mesías sufrido, escrito allí en Isaías 53. Y ellos creían que cuando viniera el Mesías, él iba a ser Dios. Por eso recibieron a Jesús. Y se cree que los del camino eran nada menos que este grupo de esenios que recibieron a Jesús, a Yeshua, como su Salvador, como Dios, como el Hijo de Dios, y lo siguieron. Y Pablo los odiaba a los del camino. Dice, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de la luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, Shaul, Shaul, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. El aguijón, hermanos, eran como unas varas, unos palos que usaban para picar al ganado, a los animales para que caminaban. Muchos estaban puntiagudos y dolían bastante. Y lo que le está diciendo, le dice, Pablo, estás dando patadas en contra del aguijón, en contra de lo punteado. Te estás lastimando a ti mismo. Y él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? En ese momento fue una revelación. Pablo se dio cuenta de que Jesús, Yeshua, el que habían crucificado, el que habían rechazado el Sanedrín, el concilio de los ancianos, era real y estaba vivo y era verdadero. ¿Cómo sabemos? Porque lo primero que le dijo es, Señor, ¿qué quieres que yo haga? No le dijo, ¿quién eres tú? Porque todos habían oído de Jesús, de Yeshua. Sabían quién era. Sabían que había sido tomado, había sido muerto y que sus discípulos decían que había resucitado. Y por eso le preguntó Pablo, Señor, ¿qué quieres que haga? Le llegó una realización en ese momento.
Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos, no veía a nadie, quedó ciego. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. Porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre su vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve porque este instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Pablo estaba viviendo su vida. Estaba haciendo lo que él creía era correcto. Pero de repente se apareció Dios. Por eso intitulé este mensaje. Y todo lo que Pablo había aprendido, todo lo que él creía era cierto, de repente Dios le dio la vuelta absoluta. Y fue en ese momento, ese encuentro con Dios, donde la vida de Pablo cambió por completo. Cambió absolutamente instantáneamente. Y Pablo se levantó y comenzó a predicar en las sinagogas y decían, espérame, ¿qué no era este el que venía con permiso de los ancianos de Jerusalén para arrestar a la iglesia y ahora está predicando a este Jesús, a este Yeshua? ¿Qué está pasando? Pues de repente Dios se apareció. Vivimos en tiempos, hermanos, se les puede llamar interesantes, otros los llaman peligrosos, pero lo cierto es que vivimos en tiempos de turba, ¿verdad? Vivimos en tiempos inquietos, de inquietud. Y muchos de los santos han estado orando
y creyendo al Señor por muchas cosas, incluyendo un mover de Dios. Y la comparación que quiero hacer esta mañana no es necesariamente de que, como Pablo, están persiguiendo a la iglesia o haciendo otras cosas, pero tal vez no están haciendo primordialmente lo que Dios quiere hacer en sus vidas. Y más bien esta mañana yo quisiera compartir este mensaje como un aliento, ¿verdad? Hay personas que me están escuchando y me van a escuchar que han estado esperando a Dios. Han estado esperando un mover de Dios. Personas que se dicen a sí mismas, tiene que ver algo más que esto. No puede ser esto como debe de ser. La iglesia apóstata en América, que ha dejado de predicar la palabra de Dios, y están predicando otro evangelio. Están predicando la prosperidad, están permitiendo el pecado y la perversidad dentro de los templos y no están llevando a cabo el trabajo de Dios. Personas que dicen, Señor, esto no puede ser. No puede ser lo que tú quieres que hagamos. Y han estado orando por años. Han estado creyendo al Señor por años de un mover genuino del Espíritu Santo. Y esta mañana tal vez lo que quiero dar es una palabra profética que Dios ha puesto en mi corazón. De repente se apareció Dios. Y un de repente, hermano y hermana, no te des por vencido. Tú sabes a quién le estoy hablando. No te des por vencido, no te des por vencida, que el mover de Dios va a venir muy, muy pronto. Y tal vez venga no necesariamente en tiempos de prosperidad, sino tal vez va a venir lo más probable en tiempos de prueba. Pero así se ha movido el Espíritu de Dios siempre, hermanos, para que toda la gloria y toda la honra se les sean dados a Él. Viene un momento, hermanos, donde de repente se va a empezar a aparecer el Señor, y no necesariamente en las congregaciones grandes, en las denominaciones grandes, porque lo han echado fuera, sino que se va a empezar a mover en grupos alrededor del mundo y va a empezar a derramar de su Espíritu Santo sobre las personas. Y siento yo que me dice el Espíritu de Dios, no te des por vencido. Sigue adelante. Ese mover de Dios viene muy pronto. Y viene repentinamente, así como llegó repentinamente y tumbó a Pablo del caballo, viene el mover de Dios muy pronto. Sigue adelante. Sigue buscando a Dios. Sigue caminando. No te des por vencido. Porque este mover de Dios va a tomar al mundo por sorpresa. Y cuando Dios haga todos sus propósitos que quiere hacer con este mover, entonces va a recoger a su iglesia. Y como digo, tal vez en tiempos difíciles, tal vez en tiempos duros. Así es de que persevera, hermano, hermana. No te pongas triste, no te deprimas, porque ese mover de Dios viene muy pronto y Dios no le pide permiso a nadie. No importa quién esté a cargo de las denominaciones, no importa quién esté a cargo de nada. A Dios es soberano. Y cuando llega a su mover, lo hace sin pedirle permiso a nadie y usa a las personas que Él quiere usar.
Por lo tanto, este día yo te animo a que sigas adelante, a que ciñas tus lomos, seas muy valiente, porque el mover de Dios va a llegar repentinamente y va a tomar por sorpresa a todo el mundo. Y así como Jesús, cuando entró al templo y volcó las mesas de los cambistas, y no le importó de quién era dinero, de quién es nada, en qué perdió, quién no le importó, así va a suceder. Y muchos líderes van a quedar sorprendidos porque Dios les va a venir a volcar todo, porque Él es el juez del universo. Y Él va a purificar a su iglesia y se la va a llevar. Este día suelto esta palabra profética. Y este mover viene más pronto de lo que pensamos, hermanos. Hermanos, no hagan caso de los que dicen que ahí viene un gran intercambio de dinero, una gran transferencia de dinero. He visto esas cosas. No viene eso, hermanos. Las monedas mundiales se están devaluando. Se quiere destruir el sistema para establecer el sistema de una sola moneda mundial, el anticristo. No se crean de esos falsos profetas como los profetas que profetizaron en los días de Jeremías. Y decían, dice el Señor que todo va a estar bien, vas a prosperar. Jeremías les decía, mentirosos, viene destrucción. Porque el mundo ha rechazado a Dios. Y tal vez lo que venga, hermanos, son tiempos duros, pero Dios va a purificar a su iglesia, a sus creyentes. Busquémosle con todo el corazón. Y de repente, como Pablo, Dios se va a empezar a mover. Y va a hacer grandes prodigios, grandes cosas. Y por lo tanto, al que me está escuchando, que entiende lo que estoy diciendo, no te des por vencido, no te des por vencida. Sigue intercediendo, sigue orando. Porque lo que Dios ha puesto en tu corazón, lo vas a ver con tus ojos. Se va a llevar a cabo. Y toda la honra y toda la gloria se la vamos a dar a Él. Padre, te damos gracias esta mañana. Te bendecimos, te damos honra y gloria a ti. Ayúdanos a esperar en ti, Señor. Ayúdanos a esperar en ti. Te necesitamos, Señor. Dios de Moisés, Dios de los profetas, Dios de los apóstoles y de la nube de testigos, Señor, que han venido antes que nosotros. Ponemos nuestra confianza en ti, Señor. Ponemos nuestra confianza en ti. Ayúdanos a perseverar, Señor. Ayúdanos a perseverar. La hora es tarde. La hora es tarde. Úsanos para tu gloria y llévanos contigo. Ayúdanos a no ser engañados. Hermanos, muchas personas van a ser engañadas porque están prestando su atención en las cosas que no deben y no están poniendo atención a la Escritura y al Señor, su relación con Dios. Ayúdanos a no ser engañados, Señor. Sosténnos con tu Espíritu Santo. Ayúdanos a perseverar. Te lo pedimos todo en el nombre del Santo Israel, Yeshua HaMashiach. Amén. Bien. Baruch haba Hashem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor haga volver su rostro sobre ti y te llene de su paz, de su shalom. Dios les bendiga a todos. Tengan una semana gloriosa y Shabbat Shalom.